tarde. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Reyes, Muñoz, González, Ascar Rodríguez. Listo. Muy bien, vamos a saludarnos. Lo primero que hacemos, darnos las buenas tardes. Desearnos las buenas tardes, ¿no? Denme un segundo, vamos a cargar el material del día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Hola, Nicole, ¿qué tal? Hola, Astrid, ¿cómo vamos? Muy bien, así me gusta, ¿no? Hay que saludarse, pues, ¿no? Hay que saludarse, recién empieza la tarde, cuando entre el otro profe también, ¿no? O sea, la nota es esa, ¿no? La nota es esa. Ya, listo, mis hijos. Creo que no me están escuchando, ¿no? No me están escuchando porque como se está cargando el material, ¿no? Creo que no hay acceso a mi audio. Cuestión de esperar unos segundos para que se cargue el material. ¿Listo? Muy bien. A ver. Listo, muchachos, ahora sí, ya estamos completos, ¿no? Bueno, ya estamos completos en el sentido de que ya me pueden ver, me pueden escuchar, pueden ver las PPTs, ¿cierto? Listo, pero mejor me voy para allá, ¿les parece? Listo. Fuego por aquí, mira. Magia, listo, muy bien, palmas para la magia de tu profe. Listo, pues chicos, muy buena tarde. Todos los que ya estamos por aquí, ¿no? Somos más de 15, una nota así, ¿no? Ya somos unos 15 por aquí, ¿no? Y bueno, imagino, siempre es un poco pesadito, me parece que ya hemos conversado al respecto, ¿no? Esto del horario de las 3, ¿no? ¿Por qué? Porque, pucha, que a esta hora ya pues, ¿no? Como que da sueñito, ¿no? Como que ya la gente ya medio que se duerme después del almuerzo, ¿no? Después del almuerzo casi siempre, pues, ¿no? Uno queda así medio sonado, ¿no? Nicola, Naika, Mía, Lucerito, Fernanda, ¿ah? ¿Cuál ha sido el potaje del día de hoy, chicas? ¿Ah? ¿Cuál ha sido el potaje del día de hoy? Reyes, González, Rodríguez, Arellano, Urbina, a ver, cuéntenme de su almuerzo mientras esperamos un poquito más de gente, ¿no? Como quien le da un minutito, vamos compartiendo pues el menú del día de hoy, ¿no? El menú del ddía de hoy. ¿Ah? ¿Qué tal ha estado el menú del día de hoy? A ver, ¿quién se anima a contar? De repente ustedes son los que se encargaron, los que o las que se encargaron de hacer el almuerzo el día de hoy en casa, ¿no? Tal vez, ¿no? Tal vez. Déjenme confesarle, hoy día sí me llené de ocio. Bueno, no me llené de ocio, estoy quedito en la pre de las 8 de la mañana, ¿no? Pero en los momentos libres estuve haciendo unas preguntas para otro lugar donde yo dicto. Estuve luego comprando unas cositas, ¿no? Para mi hijo, ¿no? Luego estuve programando otras cosas, ¿no? Entonces no me dio el tiempo, ¿no? Y atacamos a un pollo a la brasa, ¿no? Que encontré por ahí por la ruta, ¿no? Entonces, ese ha sido el menú del día de hoy, ¿no? El de ustedes, muchachos, el de ustedes. ¿Cuál ha sido su menú? Parece que no quieren compartir, ¿no? Que no quieren compartir sus tallarines rojos. Yo comienzo ayer con carne molida, ¿no? Mi hijo Uy, hace años que no me meto, Jesucito, una carapulcra. ¿Ah? Hace años. Listo. Señores, ya somos más. Uy, alberja party, eso sí no me gusta. No me gusta mucho. Prefiero las lentejas. Prefiero las lentejitas, ¿no? Por ahí el frijolito, pero chiquito, ¿cómo se llama eso? Frijol chiquito. ¿Ya? No recuerdo cómo se llama, ¿no?
Pero esas son las dos menestras que me gustan. Pero ahora de verdad, si me dieran menestras, me las zampo, ¿ah? Me las zampo porque en mi casa, aquí con mi esposa, ¿no? Se comen muy pocas menestras en mi casa, ¿no? Entonces, si a mí me dieran menestras, me las aplico de un tirón, ¿no? Porque no es, mi esposa no es mucho de cocinar, ¿no? Entonces me deja a mí, me tira al abandono, ¿no? Entonces ya yo veo lo que hago, pues, ¿no? O sea, pucha. Y casi siempre es una fritura, pues, ¿no? Pescado frito, carne frita, pollo frito, ¿no? Ya parezco, pues, ¿no? Un aceite andante. Listo. Señores, hoy día seguimos metiéndolos al indigenismo porque hoy día estamos entrando nosotros, ¿saben a dónde? A la semana 15, chicos. Esto significa que solamente nos quedan. ¿Cuántas clases para terminar, muchachos? ¿Cuántas clases nos quedan para terminar? Tres clases, nada más, María, y se acabó. Lloren por favor, chicos, ¿ya? Eso significa, chicos, mirando el almanaque, que el próximo miércoles 24, el miércoles 1 de diciembre y el miércoles 8 de diciembre tendremos nuestra última clase de literatura. 8 de diciembre, chicos, qué feriado además, ¿no? Miren cómo es eh, el almanaque, ¿no? Que justo en feriado, 8 de diciembre, yo les voy a dictar la última clase de nuestro curso. Listo. Y de ahí ya, pues, ¿no? A planear la Navidad, a planear la celebración, celebrar tu ingreso, ¿cierto? Pues bien, chicos, para que ustedes puedan celebrar, lo primero que se tienen que hacer es estudiar, ¿cierto? Entonces, el día de hoy nos metemos a el tema que estamos viendo arriba, al tema que estamos viendo arriba, el indigenismo. Pero nosotros sabemos que para que haya indigenismo, ¿quién tiene que ser el personaje, mis amigos? Vamos, ya somos más de 20 por aquí. ¿Quién tiene que ser el personaje cuando nosotros hablamos del indigenismo, mis amigos? Definitivamente el personaje del indigenismo tiene que ser un indígena, un indio, porque si no es un indio, ¿de qué hablamos? ¿Entiendes, no? ¿De qué hablamos? No podríamos hablar del indigenismo. Y tiene que haber un escenario, ¿cierto, muchachos? ¿Cuál es el escenario del indigenismo, chicos? ¿Cuál es el escenario del indigenismo, mis amigos? ¿Ah? Definitiva, porque si yo al indio lo traigo al Jirón de la Unión y lo hago caminar por allí, deja de ser indigenismo, ¿cierto? Yo estaría hablando ya de urbanismo, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando a mí me hablan del escenario indigenista, este tendrá que ser obligatoriamente, mis amigos, ¿cuál? ¿Cuál será el escenario indigenista, chicos? ¿Su lugar natal? Claro, o lo que podríamos considerar nosotros, pues, el mundo rural, ¿cierto? ¿No? La serranía, el campo, ¿listo? Muy bien, pues, chicos. Pero el día de hoy, nosotros nos vamos a meter a lo que vienen a ser los representantes del indigenismo, ¿cierto? Los representantes del indigenismo. Chicos, y cuando a ustedes le hablan, porque ya estamos a miércoles, ya estamos a miércoles, eso significa que ustedes ya revisaron la práctica, ¿sí o no? ¿Ah? Su tutora, ¿no? Que la conozco hace 2000 años, imagínate, ¿ya? Yo sé que ella les da sus prácticas los días lunes a ustedes, ¿sí o no? Los días lunes le da su práctica. Entonces ya estamos a miércoles. Me imagino que han tenido tiempo suficiente para darle una leidita a la parte de literatura, ¿no? Tal vez no hacer las preguntas. Tal vez no hacer las preguntas, pero sí al material, ¿no? Al material de información, ¿no? Al material de información. Por eso, cuando ustedes le preguntan de los representantes del indigenismo, ustedes inmediatamente piensan en qué autores, chicos. Yo creo que podríamos citar hasta cuatro, ¿no? Hasta cuatro autores, ¿no? Ya qué importa, tres, ¿no? Ajá, el señor Enrique López Albújar, iniciador indiscutible de la onda indigenista. Uf, nuestro taita, José María Arguedas, el verdadero indigenista en el Perú, pues chicos. Ahora explicamos
explicamos por qué lo consideramos el verdadero indigenista. ¿Listo? Ciro Alegría Bazán. Uy, hasta el examen pasado de admisión, recuerdan, ¿no, chicos? Hasta el examen pasado de admisión, Ciro Alegría estaba en la balota, ¿se acuerdan? Con su novela. ¿Cuál era la novela de Ciro Alegría que tomaban hasta el examen anterior? Porque ahora lo han cambiado, ¿no? Han trocado indigenista por indigenista. Eso sí, ¿no? Eso estuvo bueno, ¿no? Eso estuvo bueno. Listo. Entonces, ¿cuál era la novela que tomaron de Ciro Alegría en el examen pasado, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es la novela que tomaron de Ciro Alegría, chicos? ¿Ah? Es que no postularon de repente, ¿no? No postularon. El mundo es ancho y ajeno. Esa es la novela que se tomó el examen de admisión pasado, sumado a la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Hoy, como sabemos, las dos novelas, porque yo ya me imagino que empezaron la lectura de la segunda novela, ¿no? Acabamos de leer, ¿no? La novela de Dostoyevsky, que casualmente ya empezó, pues, ¿no? Con todas sus celebraciones por los 200 años de nacimiento. No se olviden que Dostoyevsky nace en 1821, o sea, nace con la independencia peruana, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es la novela de Dostoyevsky que nos están tomando nosotros en este examen de admisión que se avecina ya, que estamos a días de que se dé? A días de que se dé, muchachos. Vamos, hijos. ¿Cuál es la novela de Fedor Dostoyevsky que acaban de terminar, sí o no? Que acaban de terminar. Claro, pues mía. Crimen y castigo, ¿cierto? Crimen y castigo. Pero ahora se ha trocado, se ha cambiado, ¿cierto? A un autor indigenista con su novela indigenista por otro autor indigenista con su novela indigenista, ¿cierto? ¿Cuál es la novela que ya empezaron a leer, chicos? ¿Cuál es la novela que ya empezaron a leer? Vamos, ¿quién me lo dice? Vamos, y aló, Reyes Otelo Rodríguez. ¿Cuál es la novela que toman ahora sumada a Crimen y Castigo, muchachos? Los ríos profundos del Taita Arguedas. Entonces, muchachos, me han hablado de Albújar, me han hablado de Alegría y me han hablado de Arguedas, ¿cierto? No faltaría uno, muchachos, no faltaría uno, porque nosotros sabemos, ¿no? No sé si está en la teoría que ya leyeron, ¿no? De que el indigenismo está dividido por zonas, de que el indigenismo está dividido por zonas, ¿no, chicos? ¿Ya? Y esas zonas, ¿no? Y esas zonas, que marcan la onda, ¿no? Que marcan la onda indigenista, ¿no? Que marcan la onda indigenista, ¿no? ¿Cuántas son, muchachos? ¿Cuántas son las zonas marcadas por este indigenismo, chicos? ¿Cuántas eran las zonas? ¿Les hablaron a ustedes de las zonas indigenistas? ¿No les hablaron? Bueno, pues se lo digo yo. Existen tres zonas indigenistas. Listo. Claro, Raulito. Tres zonas indigenistas. Muy bien. ¿Cuáles son las que nos acaba de decir nuestro amigo Raúl? Me voy por el norte. Me voy por el norte. ¿Y sabes quién está allí? Pues el gran Ciro Alegría, ¿cierto? Me voy por el sur. ¿Y sabes quién está en el sur? Pues nuestro taita, José María Arguedas, ¿cierto? Pues lo único que me queda es el centro. ¿Quién es el representante de la zona centro indigenista de nuestra patria? ¿Quién es el representante de la zona centro? No, pues, si acabo de decir, Nicole, que la norte es para Alegría, que la sur es para Arguedas, para la norte, ¿quién es? No es Albújar. No es el centro, diré. El centro, la zona centro, ¿para quién es? Chicos, el gran Manuel Escorza, pues muchachos, ¿nunca han escuchado hablar ustedes de Manuel Escorza? Manuel Escorza, el que escribe Redoble por Rancas. ¡Wow! ¡Qué tal novelón, muchachos! ¡Qué tal novelón! Yo creo, Raulito, que no pueden olvidarse de eso. No pueden olvidarse de Escorza y de la zona centro, ¿ya? No pueden olvidarse de eso. ¿Ah?
Eh, em, eh, ¿Por qué? Porque sin esta zona centro no se complementaría la onda de la franja indigenista. ¿Entienden, no? Porque cuando hablamos de Ciro Alegría, ¿no? Cuando hablamos de Ciro Alegría, hablamos de la zona norte, ¿cierto? Ustedes me lo acaban de decir, ¿no? Y en la zona norte está pues Alegría porque él nació. Miren, oye, ¿dónde nació, muchachos? Nació en el mismo pueblo donde ha nacido el que hoy día es el héroe del Perú, casualmente por el gol de tiro libre que se metió el día de ayer, pues chicos, y que toda la gente terminó festejando, ¿no? Claro, un tipo odiado, pero a la vez amado, ¿no? El gran justo nace en la misma, en el Cuevita, pues sale muy bien. ¿Y de dónde es Cuevita, chicos? ¿Saben ustedes o no? Él nace en la sierra también de Trujillo, en el mismo pueblo de Ciro Alegría, imagínense. ¿Ah? En el mismo pueblo de Ciro Alegría. ¿Ah? A ver, ¿ya terminaron de googlear o no? Estos googleadores monces hoy. ¿Ah? Huamachuco, pues chicos, Cueva es de Huamachuco. Y Ciro Alegría también es guamachucano. Listo, también es guamachucano. Listo. Entonces yo estoy convencido, ¿no? Que el alcalde de Huamachuco, ¿ya? Yo estoy convencido, ¿no? Que el alcalde de Huamachuco, pues debe mandar a hacer unos polos, ¿no? Y acá lo debe poner Alegría y aquí lo pone a Cuevita, ¿no? Welcome Guamachuco, ¿no? Welcome Guamachuco, listo. Y la rompe el alcalde, la rompe, ¿cierto? ¿No? Ahí están sus dos personajes ilustres, ¿no? Sus dos personajes ilustres. Listo. Muy bien, pues chicos, pero si nos vamos al sur, ¿no? Si nos vamos al sur, tenemos Arguedas, ¿no? Y hablar de la zona sur es hablar, por ejemplo, de Andahuaylas, Abancay, Ayacucho, ¿entiendes? ¿No? Eso es lo que sería la zona sur, ¿no? Eso es lo que sería la zona sur. Y luego tenemos la zona centro, la de Escorza, la de Manuel Escorza, ¿no? Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco. Entonces, fíjense bien, ¿ah? Porque, ojo, cuando uno piensa en Trujillo, muchas veces piensa inmediatamente, playita, Perrenato, playita, Huanchaco, Huanchaco. Vaya, ¿no? No la confundas Huanchaco con Huamachuco, ¿entiendes? No, Huanchaco sí es playa, pero Huamachuco es sierra, pues hijo. No hay que olvidar casualmente que de la Sierra de Trujillo también viene el poeta más importante del Perú, ¿no? ¿Quién es el poeta más importante del Perú, chicos? ¿Ah? ¿Quién es el poeta más importante del Perú? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ah? Vallejo, claro, pues. Y Vallejo también es serrano. ¿De dónde viene Vallejo? De Santiago de Chuco, pues chicos, Sierra de Trujillo. Listo. Muy bien, entonces, la Sierra de Guamachuco, venimos hacia el centro, estamos por el norte, venimos hacia el centro, Cerro de Pasco, bajamos hacia el sur, como quien se va a Arequipa, Andahuayla, Sabancaya, Ayacucho. Esa es, ¿no? Esa es la cordillera indigenista, ¿entienden? Esa es la cordillera indigenista, señores. Hoy día, en la agenda, Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas. Bueno, sumado a las características que tenemos que reconocerlas de manera muy exacta, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que muy exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque Arguedas es el autor que tomarán en el examen de admisión. Entonces tenemos que acercarnos ahí
con más feeling, Arguedas. ¿Listo, muchachos? Pero yo quiero empezar a hablar de estos autores. Enrique López Albújar, ¿cierto? Enrique López Albújar. Y Enrique López Albújar, como sabemos nosotros, tiene una obra, ¿no? Que es lo que sería su obra bandera, ¿no, muchachos? ¿Cuál sería la obra bandera de Enrique López Albújar? A ver, vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? Romualdo, Asca, Villalobos, Asensio, Ferrer, a ver si algún día escriben, pues, muchachos, a ver si algún día escriben. ¿Ah? Ya se acaba el ciclo, no pusieron ni hola. Listo, vamos, muchachos. No, no, Lucerito, no. No es la obra más popular, porque casi siempre los autores, ¿no? Se reconocen por una obra, ¿no? Se reconocen por escriben un montón. Nos queda pues clara la idea, por ejemplo, de García Márquez y Cien años de soledad. Nos queda clara la idea de Vargas Llosa y La ciudad y los perros. Nos queda clara la idea de Julio Ramón Ribeiro y La palabra del mudo. Nos queda claro, por ejemplo, la idea de Bryce Echenique, Un mundo para Julius. Chicos, ya salió la película. Ya salió la película, la fui a ver el fin de semana. González, Rodríguez, Arellano, Urbina. Vayan a verla, muchachos, está bien chula la película. No, no es un peliculón, pero es una película pues que te acerca muy bien a la novela. ¿Ah? Muy bien a la novela. ¿Alguien ha ido a ver la película? Ya la estrenaron el jueves pasado. ¿Ah? ¿Alguien se animó a... Les conté de la película, ¿no? Ah, también quieres ir, pero anda pues, no quieras, anda. Ya, ojo, no se olviden de llevar su carnet de vacunación, si no, no te dejan entrar al cine. Ya, tienes que tener tus dos dosis. Ya, Mía, si tienes tus dos dosis, puedes ir. Si no te detienen, ¿ah? No, no, no te dejan, entrar. ¿Ya? Listo. Romaní también invita a alguna chica de aquí del salón. ¿Ah? De repente quieres invitar a Ariana, de repente quieres invitar a Andreita, de repente Mía también, mira, Mía quiere ir. ¿Entiendes, no? Diego le invita a todas. Diego le invita a todas. No es que Diego es millonario, ¿ya? No se hace falta, no se hace falta, él paga nomás. ¿Sí o no, Diego? ¿O algún problema con la cuestión de la plata? ¿Ah? Ah, todavía tiene una vacuna, chicas, todavía tienen que esperarse ustedes una vacuna más y dice que Diego invita a las 3. ¿Sí o no, Dieguito? ¿Ah? Muy bien. Entonces, pues muchachos, cuando uno habla de un autor, casi siempre el autor está marcado por una obra, ¿no? Está marcado por una obra. Y en el caso de Enrique López Albújar, la obra que lo marca en esencia es Matalaché. No se olviden, pero Matalaché puede ser una obra indigenista, muchachos. Ah, Matalaché. Me parece que de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Matalaché, y con lo que te acabo de preguntar, ¿no? Al comienzo de la clase, ¿no? Matalaché podría ser una obra indigenista, chicos. ¿Ah? Podría ser una obra indigenista. No, ¿por qué no, Renato? ¿Porque el personaje acaso es un indio? No, ¿porque acaso el escenario es el mundo rural, el campo, la serranía? No, listo, el personaje es un negro, por ende, la novela es una novela negrista, ¿no? Ahora no se me vayan a ofender, ¿no? Tú sabes que ahora vivimos en tiempos de chicos de cristal, ¿no? Entonces, pues no, dijo negro, dijo cholo, dijo serrano. ¡Ay! Dios mío, ¿qué ha pasado con el mundo, no? Hasta hoy sigo dolido, sigo acongojado por lo que ha sucedido, ¿no? Porque recuerdo las tardes en que mi madre, llena de amor, me preparaba, ¿qué importa? De sobre mi mazamorra morada negrita, ¿no? Y como saben ustedes, el día de hoy el producto de mazamorra negrita ya no existe en el mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo consideraron racista. No, porque lo consideraron racista. No, porque la mazamorra tiene que ser hecha por la negra y la negra, negra, papá. Dios mío, no. Tu pobre profesor ahora nunca más volverá a comer una mazamorra. Listo. Claro, pues hotel, o sea, pues. Dios mío, pero saben, ¿no? Ya el producto no está a la venta. Ya le han cambiado el nombre, le han cambiado el nombre, pero me niego a manera de huelga, ¿ah? A comer esa nueva mazamorra. ¿Ya? Voy a esperar que mi amiga Kaiko me mande una mazamorra morada para recién
comer, si no, no como, nunca más. Listo. Muy bien, pues chicos, entonces, cuando Albújar escribe, eso es la primera marca que yo quiero que tengas, ¿no? Porque Albújar definitivamente es el iniciador del indigenismo, cuando hemos dicho, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Ciro Alegría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Ciro Alegría, si bien, ¿no? Si bien la idea, la idea ¿cómo se llama? La idea de escoger la novela más conocida nos llevaría, por ejemplo, a El mundo de Sancho y ajeno, ¿no? Ahí entran ya, yo creo, cuestiones de gusto, ¿no? Cuestiones de gustito literario, ¿no? Yo, si me dan a escoger, ¿no? Una obra de alegría, yo escogería definitivamente Los perros hambrientos. Es la novela que me gusta más, ¿no? Y algo muy parecido sucedería con José María Arguedas, pero con José María Arguedas y la novela que están solicitando de él, yo creo que no cabe la menor duda. Los ríos profundos es la novela emblemática, la novela cumbre del que podemos considerar el verdadero indigenista en el Perú. Dentro de minutos entenderemos el porqué. Hoy día, chicos, vamos a revisar la figura del maestro Enrique López Albújar, iniciador, ¿no? El que da el punto, porque hay que recordar que el indigenismo, chicos, se movió, ¿por qué años? Ya me olvidé ya. ¿Cuáles son los años en los que se mueve el indigenismo en el Perú? Sotelo, Caico, Villalobos, vamos, 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 muchachos. Ah, no se me duerman, está bien que el almuerzo está rico, pero ya me están ahí que me dormitan. Si te dormitas, párate, pues, hijo, mójate. Ah, listo. Ah, vamos, chicos, años del indigenismo. ¿Por qué años se mueve el indigenismo, mis amigos? ¿Por qué años se mueve el indigenismo? Por ahí, por allí, por allí, por allí, por allí. Ahí está, tu profe te lo acaba de mandar. 20, 30, 40. Listo, 20, 30, 40. ¿Ya? Pero como todo movimiento que se parece mucho a la historia de una cultura o a la historia o a la historia de, ¿cómo se llama? De un, de un gran imperio, ¿no? Porque en tus clases de historia a ustedes les han dicho, ¿no? Les han dicho de que todo gran imperio, toda gran cultura, todo gran movimiento tiene tres momentos, ¿cierto? Les dijeron eso en sus clases de historia. ¿Ah? A ver, Caico, en tus clases de historia te dijeron, ¿no? Tu profesora de historia, pero tu profesor de historia no es tu preferido. A ver, pues a ver. Ah, ya me contaron ya. Ah, sí, que el profe de historia es más chévere que el profe de literatura. ¿Qué se crees que no nos contamos las cosas nosotros? Ah, ya me dijeron que lo prefieres. Ah, ya me dijeron que lo prefieres. Ah, vamos pues, díganme entonces. Si el profesor de historia les dijo cuántos estos tres momentos que tiene toda gran cultura, todo gran imperio, muchachos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, muchachos, estos tres grandes momentos que debe tener todo gran imperio? ¿Ah? Muchachos, a ver, ¿cuáles son? Pues díganmelo ustedes. ¿Ah? Uy, 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 así prefieres el profe de historia entonces. ¿Ah? El inicio, el apogeo y la decadencia muy buena mía. Claro, todo gran movimiento, toda gran empresa, todo gran imperio, toda gran cultura tiene tres momentos: el de formación, el de inicio, el de apogeo, ¿no? Y el de decadencia. Nadie puede mantenerse en apogeo toda su vida, ¿entiendes? Nadie puede ser bello, inteligente a través de toda su existencia, salvo tu profe, ¿entiendes? ¿No? Salvo tu profe, Rodríguez, ¿no? O sea, no es el único que mantiene pues esa belleza y esa inteligencia a través de los años. O sea, vivo en apogeo, ¿me entiendes? Vivo en apogeo, ¿ya? Entonces, pues chicos, el indigenismo también va a tener tres momentos, ¿no? El indigenismo también va a tener tres momentos. Un momento de inicio, de formación, que serán los 20, un momento de apogeo,
serán los 30, y un momento de decadencia, que ya son los 40, que ya se viene a pique. ¿Por qué? Porque ya se viene el urbanismo. ¿Listo, muchachos? Muy bien, pues entonces, teniendo en cuenta eso, yo hoy día quiero hablarte de Enrique López Alújar. Y casualmente, si bien él es el iniciador de la onda indigenista, ¿no? Si él definitivamente es el que inicia el indigenismo, ¿no? Yo les he dicho de que en realidad no únicamente se encargó de hacer indigenismo, ¿no? Porque yo quiero, a ver, mis googleadores profesionales. Chicos, ¿dónde nació Albujar? López Albujar. ¿Dónde nació López Albujar? Vamos, loco Google. Vamos, loco Google. Díganmelo ustedes para no decírselo yo. ¿Ya? Díganmelo ustedes, chiclayano. Chiclayano soy, bailador de marinera, pues hijita, mañas. Chiclayanazo, o sea, norteñazo, o sea, trigueñón, negro. ¿Entiendes? De Serrano no tenía nada. Y allí es donde viene el primer quiebre con el indigenismo. ¿Por qué? Porque para que yo sea un autor indigenista, está bien, puedo tener toda la buena voluntad, como lo tuvieron los precursores o los antecedentes del indigenismo, ¿se acuerdan, no? Mariátegui, Clorinda, González Prada, ¿no? Que defendieron de cierta manera al indio, cayendo, lógico, en paternalismos, ¿no? Pero ya era un primer paso, pues, ¿no? Ya era un primer paso al cambio, ¿cierto? Albújar es un chiclayano, ¿entiendes? O sea, pues, pucha, que está bien lejos, ¿no? Está bien lejos, ¿no? Pero es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Listo, señores, conozcámoslo. Albújar, míralo tú. Es más, yo me voy, listo, me voy para allá, ¿me sigues? Listo, vete para acá. Hola, aquí estoy nuevamente. Listo, ¿lo ven Albújar, chicos? ¿Sí? Por favor, vean la foto, vean la foto. Y de paso, vean el año de nacimiento, 1872. Chicos, más o menos uno a qué edad empieza a escribir sus primeras obras, ¿no? Sus primeras obras que valgan la pena, ¿no? O tus primeras canciones, no sé, yo estoy segurísimo que de los 30 que estamos aquí hay chicos que tienen talento, que hacen alguna arte, ¿no? Yo estoy seguro que Villalobos, Rodríguez, Caico, Sotelo, Romaní, ¿no? No sé, o tocan algo, o pintan, o dibujan, o escriben, o no hacen nada, chicos. ¿Ah? No hacen nada. Ah, voy a tener que armar un taller de poesía para que ustedes pues allí se me inscriban y poder explotar su talento. Nadie escribe, canta, baila, dibuja, fotografía, rapea. ¿Ah? Nadie hace nada en este salón, oye. Dios mío, Rodríguez Villalobos. Ah, Sotelo, muy bien. Ahí Sotelo dice que baila y canta. Dios mío, pero ¿quién te ha dicho, hija, que tú sabes bailar? Porque hay que tener, pues, objetividad, pues, ¿entiendes? ¿No? O sea, si tu vieja te dice, ¿no? Ay, qué bonito baila mi hija, pero eres bien chueca, ¿entiendes? ¿No? Y además, pues, todavía cantas. O sea, mientras baila, canta. Que es Madonna esta muchacha, ¿entiendes? Madonna, ¿no? Una vaina así. Listo. Muy bien, Sotelito, muy bien. Entonces, sigue, hija, sigue en la academia, sigue yendo. Listo, muy bien. Chicos, más o menos a qué edad empieza a escribir uno, más o menos a qué edad empieza a escribir uno cosas que valgan la pena, ¿no? Cosas que valgan la pena. ¿Ah? Oye, la hija de mi compadre, de uno de mis mejores amigos, que tengo tres únicamente, ya, es bailarina, Alexandra, es bailarina. ¿Ah? A ver, mira, te voy a pasar el dato. No sé si estás dentro del mundo del baile, de repente la conoces, ¿no? De repente la conoces. A ver, de paso la googleas, ¿no? Luna Carrasco, ¿ya? Luna Carrasco, no sé si la mañas, es una bailarina bien paja, ¿no? Es la hija de mi pata, ¿ya? De uno de mis mejores amigos, o sea,
equivalente a mi sobrina. ¿Ya? Listo. Señores, más o menos a qué edad empieza uno a crear sus obras. Vamos, díganmelo por favor. Se lo estoy preguntando a Romano Rodríguez Villalobos, Urbina Ferrer. Vamos, más o menos uno... Bueno, ya, ¿qué importa? Sí, tienes toda la razón. Uno empieza a esa edad, ¿cierto? Uno empieza a esa edad, ¿no? Pero, chicos, la onda, más o menos ya, pues, cuando ya tienes alguito, pues, ¿no? Ya tienes alguito. Hablamos de los 20 años, ¿no? Hablamos de los 20 años, ¿no? Todavía a los 16 todavía eres un pimpollito, pues, ¿entiendes, no? Y a los 20, claro, si yo me pongo a pensar en las cosas que escribí a los 16 años, Dios mío, pues me daría vergüenza, ¿entiendes? No creo que ya a los 20 empecé a hacer algo que valga la pena, ¿no? Mínimamente que valga la pena. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si nació en 1872 y le sumamos los 20 años, a mí me da 1892, ¿cierto? Chicos, la pregunta es, ¿qué pasaba en el Perú en 1892? ¿Cuáles eran los movimientos literarios que se tenían en el Perú de 1892? Vamos, les estoy preguntando, no les estoy contando, ¿ya? ¿Cuáles son los movimientos literarios que se tenían en el Perú en el año de 1892? O sea, cuando López Albújar era un jovencito de 20 años, hijos, y recién empezaba su carrera literaria. Vamos, chicos, vamos, tienen que saber ubicarse en el tiempo, ¿ah? Tienen que saber ubicarse en el tiempo, pues amigos, 1892, ¿qué pasaba en el Perú, mis hijos? ¿Ah? ¿Qué era lo que pasaba en el Perú, muchachitos? ¿Ah? ¿Qué era lo que pasaba en el Perú? Nadie sabe, González, Ascarellano, Asensio, Ferrer, ¿ah? Nadie sabe qué era lo que pasaba en 1892 en la literatura peruana. Chicos, se vivía el realismo y se vivía el modernismo, ¿entienden? Salíamos de la guerra, recuerda, nos volvimos realistas, pero ahí nomás en los años aparece la onda modernista. Por eso cuando vemos a Enrique López Albújar, hablamos en esencia de un modernista, ¿entiendes? Luego ya de un posmoderno. Mangas. Y luego de un indigenista, es un tipo que atraviesa varios momentos literarios de nuestra patria, chicos. Pero te voy a contar. Él era chiclayano y bueno, él va a estudiar la carrera de Derecho, ya él va a ser abogado, ¿no? Y le cae la noticia, ¿no? La propuesta, más que nada, ¿no? Le cae la propuesta de que si quiere ser juez, ¿no? De que si quiere ser juez, imagínate, ¿no? Tú, Caico, Sotelo, ¿no? Ascarellano, ¿no? Terminan su carrera, chicas, ¿no? Terminan su carrera y pucha, que te dicen, pues, Sotelo, Caico, te dicen, ya, Camila, mira, tú que acabas de terminar tu carrera, hay un trabajo monstruo, Camilita. ¿Sabes dónde? En Puno, ¿ya? Pero ya te vas contratada con firma y todo, ¿ah? ¿Qué dice mi amiga Camila? ¿Qué dice mi amiga Alexandra? Le proponen un trabajo en Puno. ¿Ah? Ustedes van a mirar y van a decir, ¡ay, qué horrible, Puno! Muy alto. ¡Ah, me va a dar soroche! ¿Ah? Vamos, chicos, ¿se van o se quedan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se van o se quedan? Claro, ¿no? Asumiendo que terminan aquí en San Marcos, ¿no? Terminan la carrera y les proponen un trabajo, pues no, se va con la misma, dice Mía, ¿no? Mía dice que chapa su maleta, mi amiga Alexandra también se va a bailar a Puno, ¿sí o no? Claro, la diablada, ¿ah? Perfecto, lo mismo dijo Albújar, pues, manjas, lo mismo dijo Albújar, me voy, un norteño se fue a la sierra, y cuando se va a la sierra como juez, es cuando se choca con la realidad. Esa realidad que lo hace asumir una postura social, una postura política, cuando se entera de todos los abusos que cometían los gamonales, quitándole sus tierras, abusando de las indias, robando el ganado, explotando al indio. ¿Por qué? Porque como juez choca, ¿entiendes? Con la realidad que los indios iban a quejarse. Y él empezó a conocer esa realidad completamente ajena para él. ¿Se dan cuenta? Y como juez toma un partido,
benevolente hacia el indio, porque él critica al gamonal, critica a los grandes terratenientes, tomando una posición, pues no, bueno, hay veces, él no era el único juez, ¿entiendes? No, él no era el único juez. Y eso posibilita de que un Albújar completamente desconocedor del mundo andino, al ser juez, escuche todas estas historias. Todas estas historias forman parte de su libro Cuentos Andinos. Todas estas historias él las literaliza. Y en el año de 1920, alucinen muchachos, el año pasado se cumplieron 100 años de Cuentos Andinos. El año pasado se cumplió 100 años de Cuentos Andinos. Yo quiero que mires la cara de Albújar, hijos. Yo quiero que mires la cara de Albújar, porque se nota claramente la raza. ¿Entiendes? Se nota claramente la raza. Y más allá de la raza, cómo este hombre preocupado política, socialmente, y que se enfrenta a una realidad que no es la suya, es la realidad del indígena. Y a partir de ese momento decide, lógicamente, presentarnos al indio tal como él lo ve, el indio de carne y hueso. Ya no estamos ante el indio romantizado, acuérdate de Clorinda Mato, de González Prada, con unas visiones paternalistas. Todavía la visión de Albújar, ojo, es una visión parcial, no es una visión total. ¿Por qué? Porque simplemente pues es un oyente de lo que sucede. Bueno, lo mira, lo enjuicia de cierta manera. Es muy diferente haber nacido en la sierra y lógicamente conocer el problema desde la raíz. ¿Entienden, no? Y nuestro amigo Albújar va a encargarse con estos cuentos andinos de por primera vez presentarnos a un personaje en uno de los cuentos más violentos que tiene la literatura nacional, que se llama Ushanan Hampi, ¿no? Donde aparece su héroe, Conce Maire, el que representa para mí pues al super cholo, ¿te acuerdas? El que viene a luchar por la justicia. Porque Albújar se encarga de presentar ya no al indio desde la visión paternalista, ¿no? Ni al indio desde la visión indianista, ¿no? En la cual se presentaba al indio como un ser envidioso, de bajos instintos, apuñalador, ¿entiendes? ¿No? Lo presenta con virtudes, lo presenta con defectos, como lo es, ¿entiendes? ¿No? Ahora, su visión no es total, no es total, es parcial. Sí, lógico, lógico. ¿Por qué? Porque no es indio, pues hijos, ¿entiendes? No es indio. No logra conocer del todo la realidad indígena. Ciro Alegría ya es un cambio. Porque también, a pesar de haber nacido en Huamachuco, Ciro Alegría era el hijo de los patrones. Era el hijo de los gamonales, de los terratenientes. ¿Entiendes, no? Ahora, lógico, de más está decirte que no todos los gamonales fueron malos, ¿no? Es como decirte, pues, todos los alemanes son nazis. Es imposible, ¿entiendes, no? Así como hubo, pues, terratenientes, gamonales malos, ¿no? Abusivos, que fue la gran mayoría. También habrán terratenientes gamonales buena onda, que compartan con las comunidades. Y ese fue el caso, al parecer, de los Alegría. Es por eso que quiero nuevamente invitarte a mirar Alegría. Míralo, pues, hijo. Míralo, vamos a verlo juntos. Ah, no es serrano, pues. ¿Entiendes? No, no es un serrano, no es un indígena, pero va a compartir con ellos. ¿Entiendes? Se va a involucrar con ellos. Y ese involucramiento que tiene, es más, él hace la escuela en su pueblo. Su profesor de primaria fue Vallejo. Alucina. Su profesor de la escuela primaria va a ser César Vallejo. Va a conocer el quechua, no a profundidad, pero lo suficiente como para poder comunicarse. ¿Entiendes? Y como suelo yo decirlo, ¿no? Es un escritor de concursos, Ciro Alegría. Todas las novelas de Alegría ganaron premios, chicos. Todas las novelas de Alegría ganaron premios, alucina. Desde La Serpiente de Oro, que ganó un concurso en Chile,
pasando por Los Perros Hambrientos, que es la novela preferida de tu profe, ya que gana un concurso en Brasil, pasando por la novela El mundo es ancho y ajeno, que gana un concurso pues en Estados Unidos, y eso lo catapulta a la fama. No, eso lo catapulta a la fama. Como buen trujillano, hay que recordar que él pertenece ¿a qué partido, chicos? ¿Y cuál es el partido de Trujillo por autonomacia? Ah, no me digas el partido de los Acuña porque te pateo. Ah, ¿cuál es el partido, pues, que aparece en Trujillo? Así, pues, y es, bueno, la bandera de los Trujillo. O bueno, lo fue, ¿no? Porque ahora Acuña, siendo verdadero, es el que manda, ¿no? El APRA, pues, sí o no, Dieguito. El APRA, ¿no? Ciro Alegría fue aprista. Ciro Alegría fue aprista, ¿ya? Aunque se le considera pues un traidor, lo que yo llamaría el primer tránsfuga de la historia de la política nacional, ¿no? Él llega a ser diputado, se muere siendo diputado, ¿ya? Se muere siendo diputado. ¿Sabes por quién? Por Acción Popular, ¿ya? Y pasarte de la Acción Popular es como pasarte, pues, hijo de, pucha, de Alianza a la U, pues, ¿entiendes? Eso no se hace, vaya, ¿no? Pero lastimosamente Alegría va a morir muy joven, como podemos observarlo allí, ¿no? 1909, 1967. A ver, ¿quién me ayuda con la suma, chicos? Tu profe medio estaba para sumar, para restar, para esas cosas, no, medio que no sirve tu profe. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos años vivió Ciro Alegría, mis amigos? Ah, del 9 al 67, 58 años, ¿no? Y 58 años, hijos, es joven. ¿Entiendes? No, joven, imagínate, tu profe tiene 50 y prácticamente, pues, hijo, soy un bebé de teta, ¿entiendes? No, o sea, pues se me ve jovencísimo, guapo, inteligente, ¿entiendes? No, 58 años no está en mis planes dejar este mundo, ¿no? Ciro Alegría lo dejó a muy temprana edad, ¿no? Por eso nos dejó tres grandes obras, diría, ¿no? Un libro de cuentos, ¿no? Una novela medio inconclusa, Lázaro, ¿no? Duelo de caballeros, un libro de cuentos, otros cuentitos por allí, ¿no? Pero que en realidad pues no fue una bibliografía, por decirlo de alguna forma, muy extensa, ¿no? Pero lo que sí podemos notar en Ciro Alegría Bazán, representante del indigenismo de la zona norte, es casualmente de que él es el representante del realismo, perdón, del indigenismo ortodoxo, o sea, del indigenismo tradicional. ¿A qué nos lleva eso? De que inmediatamente yo sé de que el indigenismo vino amarrado o viene amarrado de qué movimiento literario, muchachos, del realismo. ¿Se acuerdan, no? ¿Y cómo escribían los realistas? Vamos, dímelo tú. ¿Cómo escribían los realistas? Todas las características de las realistas, ¿se acuerdan? Eran omniscientes, ¿cierto? Eran omniscientes, pues Ciro Alegría fue omnisciente, ajá, fueron muy descriptivos, claro que sí, por eso él describe con mucha con mucha minuciosidad el mundo andino y utiliza casualmente, por eso se enfrenta a la onda romanticona, ¿entiendes? A la onda romanticona y de manera omnisciente, de manera omnisciente y de manera muy objetiva, muy veraz, nos presenta ese universo andino, ¿no? Uniendo esas palabras quechuas claves, ¿no? Con el castellano y siempre haciendo uso de esa tercera persona y logrando la transculturización. Ciro Alegría sincretiza, ¿entiendes? Ciro Alegría sincretiza en sus obras. Pero no quiero irme sin hablar de mi taita José María Arguedas. Miren qué peculiar, muchachos, porque si lo vemos Arguedas, ¿no? Miras la foto y dices, Renato, pero ese tampoco es indio, ¿no? Sí, pero a Arguedas le tocó sufrir en carne propia el sufrimiento del indígena. De allí tal vez, ¿no? De allí tal vez que el haber vivido
ese sufrimiento, esos golpes, ese martirio, esa vida de indígena, ¿no? No siéndolo, imagínate, no siéndolo, ¿no? Lo llevó casualmente, miren qué peculiar, ¿no? Miren, 1911, nacimiento, el nacimiento de Alegría, 1909. El fallecimiento de Alegría, 67. El fallecimiento de Arguedas, 69. 58 años ambos. Claro, el fallecimiento de Arguedas no fue fallecimiento, ¿no? El fallecimiento de Arguedas fue suicidio. Cogió su pistola cuando era profesor de la Universidad Agraria aquí en La Molina y se mete pues un balazo, ¿no? Arguedas se asume que ese balazo lo toma, ¿no? Lo toma como decisión. Muchos hablan de esa infancia, ¿no? De esa infancia golpeada que él tuvo. Recuerden que queda huérfano de madre, ¿no? Muy niño, ¿no? Lo cría una madrastra, pero hijos, la madrastra era la madrastra del cuento, pues hijos, más mala que la de 101 dálmatas, era la vieja, ¿no? Hasta nombre de mala tenía, se llamaba Grimanesa, alucina, ¿ya? Y cuando el papá de Arguedas se iba, lo fajaba a golpes. Es por eso que Arguedas optó por escapar de la casa hacienda y ser criado por las indias, que son las que le acercan el amor a Arguedas. Ante eso, Arguedas sostiene de que él aprende primero el quechua, aprende a sentir y pensar en quechua, luego viene el castellano, ¿entiendes? ¿No? Por eso se decía de que era un poeta en quechua y un narrador en castellano, porque él trae de ese quechua, lo trae a nosotros los que no somos quechua hablantes, ¿no? Él estudia antropología en San Marcos y se vuelve un estudioso, gracias a Arguedas, un estudioso casualmente de la cultura andina, ¿no? Gracias a Arguedas hasta el día de hoy, pues se han logrado rescatar mitos, leyendas, fábulas que se hubieran perdido, ¿no? Porque más allá de las obras que escribió, Arguedas, pues, era un tío que, caramba, se subía a 3.000 metros de altura con una grabadora, ¿no? Y a grabar a esa mamacha que lo había criado de niño, ¿no? Y le decía, mamacha, cuéntame esa historia, ¿te acuerdas que me contabas cuando era un guaguita? Cuéntame la mamacha, ¿no? Y la grababa. Y ella, lógicamente, se la contaba en quechua, no que era el idioma que ella hablaba, no hablaba el castellano. Y Arguedas se encargó de traducir toda esa riqueza del mundo andino en quechua para que hoy día nosotros la podamos leer y la podamos apreciar. Ante eso, pues muchachos, la narrativa arguediana va a marcarse, ¿no? Va a marcarse por las siguientes características, ¿no? Partiendo de la idea que yo acabo de darles, ¿no? Se sumerge en una profunda subjetividad indígena. ¿Por qué? Porque Arguedas se sintió un hombre andino, no se sentía un hombre de la costa. Renato, pero es blanco. Claro, él era un misti. Era lo que se conoce como un misti, un blanco. ¿Entiendes, no? Pero sin embargo, su yo andino hizo que casualmente no narrara como alegría. ¿Cómo narraba, cómo narraba alegría? Como Sotelo nos lo dice, ¿no? Omnisciente en tercera, o sea, ellos, no, sin fea cara, ¿no? Ellos, ¿entiendes? Arguedas no, Arguedas narra desde dentro, se siente uno de ellos. Nosotros, yo y ellos, ¿entiendes? ¿No? O sea, la carga de Arguedas es una carga de protagonismo andino. Y al utilizar el castellano, será únicamente una suerte, pues, de excusa o una suerte, pues, de traslado de sus sentimientos que están marcados en el quechua. Pero el gran paso que da Arguedas de ese indigenismo ortodoxo, indigenismo tradicional, va a ser, pues muchachos, el de la irrupción, el de lo salpicado, ¿no? Porque Arguedas suele utilizar elementos míticos, alucinados, muy,
marcados con lo onírico, con el mundo de los sueños. No me animo yo todavía a hablar de un realismo mágico. Algunos sí, ¿ah? Pero no lo siento como un realismo mágico, pues, ¿de quién? De Asturias, de Carpentier, y menos del Gabo, ¿entiendes? ¿No? Pero hay una onda mítica, ¿no? Ya se siente la presencia de lo mítico andino, ¿no? Y lo pone, lo inserta dentro de esa realidad, ¿no? Porque Arguedas también es un autor realista, que se va a valer de esos mitos, de ese mundo onírico, de ese mundo alucinado que tiene el mundo andino, ¿no? Que tiene el mundo andino, con todas sus creencias, con todos nuestros apus, ¿no? Y eso lo empieza a insertar, ¿no? No llega a tener un nivel de realismo mágico, aunque, vuelvo a repetir, algunos pueden postular que sí, ¿eh? Ya, para mí no, ¿no? Para mí como que queda allí en medio camino, si se quiere, pero ya es un paso, ¿no? Ya es un paso y en los ríos profundos, el zorro de arriba, el zorro de abajo, con, ¿no? Recordando Run Run, ¿no? Jaguar Fiesta, El Sexto, Agua, su primer libro de cuentos de Arguedas, son la marca pues indiscutible de ese estilo único para la literatura de nuestra patria. Señores, las claves del día de hoy y no me queda más que despedirme de ustedes hasta una próxima oportunidad, que será el día miércoles, en la cual ya nos quedan únicamente dos clases y se acaban. Preparen su cámara para tomarnos fotos. ¿Listo? Para que algún día les digas a tus hijos, Renato Salas me enseñó. ¿Ah? Listo. Claro, no te van a decir, no te van a creer, no te van a creer. No, no seas mentirosa. No, listo. Chao chicos, nos vemos. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Asensio? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue toda la semana? Espero que bien. ¿Me permiten un par de minutos para hacer una captura de pantalla y luego continuar? Bien, listos. Vamos a comenzar. Por favor, confirmen si se está escuchando bien. Si se ve bien, por favor, confirmen. Voy a compartir pantalla. Por favor, chicos, confirmen si se está escuchando bien o si hay algún inconveniente para comenzar. Bien, Rodríguez. Me confirmas que si todo está bien, entonces comenzamos. Voy a dejar de compartir cámara para tener mayor velocidad de subida. Bien, el tema que nos corresponde en esta semana, semana 15, son las sucesiones. En esta parte vamos a desarrollar el siguiente contenido. Primero revisaremos las sucesiones, el concepto de las sucesiones. Luego veremos las sumas notables.
Luego veremos las sucesiones polinomiales. Seguidamente, de las sucesiones polinomiales vamos a caracterizar a las sucesiones o progresiones, en este caso aritméticas, y luego las progresiones geométricas. Dentro de las progresiones geométricas veremos también la serie o la suma infinita. Bien, comenzamos entonces. Sucesiones. Diremos que una sucesión es una función que asocia un número entero positivo a un número real. Vamos a decir, por ejemplo, que el número n sea entero positivo, entonces este número n va a estar asociado a un número real t sub n, el cual vamos a llamar el enésimo término de la sucesión. Gráficamente lo podemos observar de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a considerar esta figura, un rectángulo alargado, para representar el conjunto de los enteros. Y esta otra, un rectángulo alargado y un poco más gordito para los números reales. Es decir, dos conjuntos. Primer conjunto, el conjunto de los enteros positivos. Y el siguiente conjunto, el de los reales. Entonces voy a relacionar elemento del primer conjunto con un elemento del segundo conjunto. Cuando nosotros estamos tratando de representar las funciones, nosotros siempre hacemos la relación entre dos conjuntos. En este caso particular, estos conjuntos van a ser ya conocidos, los números enteros positivos y luego los números reales. Sabemos que en los números enteros positivos tienen los elementos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Digamos, n, y esta puede continuar, sabiendo que el conjunto de los números enteros tiene infinitos elementos. Bien, ahora voy a relacionar un elemento del conjunto de partida, el conjunto de los enteros positivos será nuestro conjunto de partida. Vamos a relacionar entonces con un elemento del conjunto de llegada. ¿Quién será el conjunto de llegada? El de los reales. Digo así entonces, voy a relacionar estos elementos mediante f, la función. Así derrotamos a la función. Siempre que queremos trabajar con función, asumimos como notación f. Entonces voy a decir, relacionamos el elemento 1, que pertenece a los enteros positivos, con un elemento que está en los números reales. ¿Quién es? Todavía no lo sé. Solo sé que lo puedo representar como f de 1. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de sucesiones, vamos a usar una notación distinta. Entonces, por un momento voy a dejar de usar la notación f. Ahora voy a decir que sea, en lugar de f, voy a cambiar por t. ¿Ya? Pero la representación o el concepto va a ser la misma. Solamente para poder hablar de términos, voy a decir que ahora la función esté representado por t. Entonces digo así. Voy a relacionar el primer elemento del conjunto de partida, que digamos que sea 1, con un elemento del conjunto de llegada, que vamos a decir que sea t sub 1. ¿Y quién es ese t sub 1? Yo sé que es un número real, pero no sé cómo es. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con el segundo elemento. El segundo elemento voy a relacionar con un elemento del conjunto de llegada. ¿Quién será? T sub 2, ¿no? O T de 2. Como decir F de 2, F de 1. Entonces aquí decimos T de 2. Y así, para el tercer elemento lo mismo, T de 3. Y así sucesivamente para el enésimo elemento diríamos T de N. Ahora, por cuestión de notación, a este T de 1, o T entre paréntesis 1, vamos a denotar de aquí en adelante como T sub 1. El siguiente vamos a denotar como T sub 2 y el siguiente como T sub 3 y así sucesivamente. El enésimo término será entonces T sub n y esta inclusive puede continuar. ¿De acuerdo? Sabiendo que la cantidad de elementos de los enteros positivos es una cantidad infinita. Por lo tanto, entonces esta puede continuar. Hasta ahorita no hemos dicho nada. ¿Quién es ese elemento T de 1 o T sub 1? ¿Quién es? Solamente conozco al elemento del conjunto de partida, el de los enteros positivos, pero no sé quiénes son el de llegada. Por el momento estamos diciendo que va a ser T sub 1, T sub 2, T sub 3, así sucesivamente hasta T sub n. Y esta inclusive continúa. Bien, ahora vamos a representar una función también de otra manera. Decimos que a cada
elemento n de los enteros positivos le va a corresponder un elemento t sub n de los reales. Es otra forma de expresar una función. Otra forma de expresar una función, voy a decir así. La función t es aquella función que va de los enteros positivos hacia los reales. La flechita me indica hacia los reales. Dicho de otro modo, tomamos un elemento del conjunto de partida enteros positivos y esta nos va a llevar a un elemento del conjunto de llegada. ¿Quién es ese elemento? T de n. Pero ese T de n ya dijimos que lo vamos a denotar de la siguiente manera. T sub n. Bien. Ahora, trabajemos ahora con números ya concretos. Hay que describir quién es ese elemento del conjunto de llegada. Vamos a decir, por ejemplo, que este rectángulo represente ahora al rectángulo de azul, el de los reales. Entonces aquí voy a escribir números que van a tener cierta característica. Vamos a decir que ese sea que este último sea un conjunto que va a denotar el conjunto de T sub n. Entonces digo así. Por ejemplo, voy a decir que al primer elemento del conjunto de partida se le asigne un elemento en el conjunto de llegada cuya característica va a ser a ese elemento le elevamos a ese mismo elemento. Por ejemplo, ¿no? 1 va a asociar con 1 elevado a la 1. 2 va a asociarse con 2 a la 2, que es lo mismo que decir 2 se va a asociar con 4. 3 se va a asociar con 3 al cubo, que es lo mismo que decir 27. 3 se va a asociar con 27 y así sucesivamente, entonces podemos generar elementos. Bajo esta característica que ya estamos considerando, tomamos un elemento del conjunto de partida, le vamos a asignar otro elemento cuya característica será ese mismo elemento elevado a ese mismo elemento. Es decir, 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3, el siguiente será 4 a la 4, el siguiente 5 a la 5 y así sucesivamente. Para el enésimo término, podemos decir que será n a la n y así sucesivamente. Entonces, aquí sí ya conocemos quién es ese elemento de llegada. Y estos elementos de llegada inclusive van a tener o van a pertenecer a los reales. Entonces, aquí ya le hemos dado una característica. Tomemos otro ejemplo. Aquí entonces ya hemos generado una función. Ahora tomemos otra característica, o busquemos otra característica. De igual forma generamos este gráfico o este rectángulo. Entonces digo así. Al primer elemento, estos elementos que vamos a presentar en la segunda columna, vamos a decir que sea el A sub m. ¿Ya? Va a depender de m. Entonces digo así. Al primer elemento le voy a asignar la inversa de ese elemento. ¿Y quién es la inversa de 1? El mismo 1. Ahora, al segundo elemento, que es 2, le voy a asignar su inversa. ¿Quién sería? 1/2. Al siguiente elemento, que es 3, del conjunto de partida, le voy a asignar un elemento en el conjunto de llegada. ¿Quién va a ser esa? Su inversa. Y fíjense, podemos seguir con el siguiente elemento, 4, el que estará asociado será un cuarto. Y así sucesivamente. El enésimo término, ¿cómo sería entonces? Con la misma característica, el inverso de n. Ahora, como le he dado, en esta notación le he dado como dependiente de m, entonces será 1 sobre m. Solamente para hacer distinguir, ojalá que no genere confusión, para distinguir que aquí en la primera columna hemos generado una sucesión t sub n. En la segunda estamos generando una sucesión en a sub m. Y así, solamente para distinguir que estamos generando sucesiones en distinta variable. Bien, entonces esta continúa, ¿no? Podemos generar todas las inversas de los elementos del conjunto de partida. Bien, de la misma manera podemos buscar otra característica, digamos, una tercera. Aquí ahora también voy a cambiar de variable, b sub k. Entonces nuestra variable va a depender de k. Entonces decimos así. Consideremos que al primer elemento del conjunto de partida le voy a asignar su cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Al segundo elemento también voy a asignarle lo mismo, que tenga esa misma característica. Entonces será 2 al cuadrado. Al tercer elemento, 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que a cada elemento del conjunto de partida le voy a asignar su cuadrado. Y si seguimos con el enésimo elemento, en este caso con el elemento k, sería entonces k al cuadrado. Y así sucesivamente. Fíjense, ahora sí ya sabemos quiénes son aquellos elementos que
que están en el conjunto de llegada. Y es más, estos elementos ya conocidos, estos pertenecen al conjunto de los reales. Un medio es un número real, un tercio es un número real, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado son números reales. Y para afianzar un poco más, generemos otra sucesión. También voy a decir que sea con otro nombre, ¿no? Hemos tomado T sub n, A sub m, B sub k, ahora C sub n. Ahora en esta última sí vamos a hacer que dependa de n. Entonces, decimos, al primer elemento le voy a asignar, por ejemplo, la raíz de ese elemento, es decir, raíz de 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? 1. Al siguiente elemento le voy a asignar también su raíz. En este caso sería, como el siguiente elemento es 2, entonces le voy a asignar raíz de 2. El siguiente será la misma, raíz de 3. Y así sucesivamente podemos generar entonces elementos cuya característica va a ser la raíz del elemento de partida. En este caso, si generamos o decimos que sea para el enésimo elemento, entonces su correspondiente tendría que ser raíz de n. Y así sucesivamente. Fíjense, entonces hemos generado 4 sucesiones, ya sabiendo quiénes son los elementos de llegada. En esta última sucesión, inclusive, se puede garantizar que raíz de 2 pertenece a los reales, raíz de 3 también pertenece a los reales. Entonces, estas están bien definidas. Bien, esa es la idea, entonces, de una sucesión. A cada elemento del conjunto de partida se le asigna un elemento del conjunto de llegada entre el conjunto entero positivo y los reales. Pero las sucesiones, hemos tomado como ejemplo para solamente generar así en forma vertical, pero por notación, vamos a decir que las sucesiones se van a escribir en forma horizontal. Decimos entonces, T sub n. La notación que estamos presentando nos va a indicar que esta es una sucesión, lo cual significa que una sucesión va a ser un conjunto. Y este conjunto está expresado en su forma de comprensión. Ahora, si yo quisiera escribir por extensión, ¿qué diría? Allá serán los elementos T sub 1, T sub 2, T sub 3 y así sucesivamente T sub n. Serían los elementos de la sucesión. A T sub n vamos a conocer como el término general. Y a T sub i, o es decir, a cualquier elemento, diríamos término de la sucesión, para cualquiera. Donde i, este i va a ser el contador de 1, 2, 3, así sucesivamente. Bien, expresada ya la idea, la noción de una sucesión, ahora veamos un ejemplo. Consideremos esta sucesión, 3, 4, 5, 6. Esta sucesión es fácil de identificar porque va de 1 en 1. Entonces podemos decir que 3 será el primer término, ¿no? El 4 será el segundo término y así sucesivamente. Entonces, cada término se genera sumando 1 al término anterior. A esta sucesión podemos denominar como la sucesión aritmética, cuya ley de formación o la característica que hace un momento identificamos, ¿no? Aquí también la podemos determinar. Más adelante vamos a ver la forma de determinar. Ahora solamente voy a presentar cuál es la ley de formación. Entonces, el término general será a n y será igual a n más 2. Y si nosotros empezamos a dar valores, por ejemplo, sabemos que n empieza desde 1. Si n es igual a 1, tendríamos a sub 1, es decir, el primer término. A sub 1 será igual a 1 más 2. Esto es 3. Tenemos el primer elemento. ¿Ya? Entonces, todos los elementos de esta sucesión van a cumplir esta característica o ley de formación. El siguiente elemento o en la siguiente sucesión, de la misma forma, podemos encontrar entonces también numeritos que se van a asociar a ellos y luego determinar su ley de formación. Esta determinación de ley de formación lo vamos a ver más adelante. Solamente estoy presentando de cómo una sucesión va a cumplir cierta característica y en base a esa característica expresamos como el término general. En el siguiente ejemplo, de la misma forma, diremos que esta es una sucesión, de tal manera que cada elemento de esta sucesión se consigue multiplicando al primer elemento por 3. El siguiente elemento será a 6 multiplicamos por 3 y así sucesivamente. Bajo esa característica que se puede notar, podemos escribir la ley de formación, que en este caso será
A sub n será igual a 2 por 3 elevado a la n menos 1. Bien, así entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta sucesión de términos 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, esta sucesión también es una sucesión conocida. Es la sucesión de los números impares. Otra sucesión, 2, 5, 10, 17 y así sucesivamente. Nosotros podemos determinar quién es el término general. Aquí ya lo estamos presentando directamente. El término general será, como está en función ahora de m, será m al cuadrado más 1. Cualquier elemento de esta sucesión va a cumplir esta característica, o el término general. Listos. Veamos ahora otro concepto, el de serie. Serie numérica. Se denomina serie a la suma de todos los términos de una sucesión finita. Aquí sí vamos a exigir, para poder efectuar operaciones con los elementos de una sucesión, vamos a exigir que esta sucesión debe ser finita, el cual vamos a denotar por S sub n. Es decir, tengo una sucesión de términos a sub 1, a sub 2, así sucesivamente hasta a sub n. Estamos considerando que esta sucesión debe ser finita. ¿Por qué? Porque vamos a efectuar operaciones. Entonces, la serie numérica que se expresa como la suma de los términos de esta sucesión, la cual se puede representar también usando el símbolo sigma. Se va a llamar sumatoria, el cual se va a definir de la siguiente manera. S sub n será la suma de todos los términos de la sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. Y aquí es importante notar que los términos de esta sucesión es finita. Por eso es que podemos expresar mediante la suma. ¿Ya? Pero va a haber sumas también que son infinitas, que también se puede expresar como una suma. Lo veremos más adelante. Bien, esta suma de términos de la sucesión se puede escribir también con el símbolo sigma. Sigma de A sub i, donde i va a ser el contador. I comienza desde 1 hasta n. N será el extremo superior y 1 será el extremo inferior. O en este caso vamos a decir, donde el i nos indica el contador, el que cuenta, que va de forma ordenada, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien, a esta notación ya dijimos, se nota también como la notación sigma. Algunas propiedades en la sucesión o en una serie que va a estar relacionado directamente con los términos de una sucesión. Consideremos que tengamos una sucesión cuyos términos de esta sucesión son cantidades constantes. En este caso, digamos C, 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 digamos así, una cantidad, digamos, finita, ¿no? De n elementos. Entonces, podemos sumar estos elementos y podemos escribir así, C más C más C más C y así sucesivamente hasta el último. Como es una cantidad finita, entonces se puede sumar. ¿De acuerdo? Entonces, esta suma, que también se puede escribir en símbolo de sigma, esta suma no es otra cosa más que C multiplicado por N, donde N es la cantidad de términos. Y eso es natural. Esta suma de cantidad constante también podemos expresar usando el símbolo sigma. Sigma de C, cuando i va de 1 hasta n. Segunda propiedad. Cuando tenemos una sucesión cuyos términos tienen una cantidad constante que multiplica a cada término, esta se puede expresar como sumatoria o como sigma, sigma de K multiplicado por A sub i. Esta propiedad nos va a decir que esta cantidad constante puede salir fuera del símbolo sumatoria. Entonces, la segunda propiedad entonces es que cuando tengamos una cantidad constante que multiplica a cada término de la sucesión, esta cantidad constante puede salir fuera del símbolo sigma. Otra propiedad, la propiedad distributiva del sigma. En este caso tengo dos sucesiones, digamos A sub i y tengo B sub i. Entonces la propiedad me dice que el símbolo sumatoria se va a comportar de forma distributiva. Será entonces sigma de A sub i más sigma de B sub i. Se cumple la propiedad distributiva en la suma de término-término de dos sucesiones.
Veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos sigma de una expresión cuadrática, 3x al cuadrado menos 2x más 5, donde aquí la variable que va a aumentar según se va contando es cuando x va de 1 hasta 6. Entonces, podemos hacer esas operaciones paréntesis por paréntesis para cada número, o también podemos aplicar la propiedad. ¿Qué propiedad voy a aplicar aquí? Voy a aplicar la propiedad 3, es decir, la propiedad distributiva. Entonces, aplicando la propiedad distributiva sería así. Sigma de 3x al cuadrado. Pero como 3 es la cantidad constante, sale fuera del símbolo sumatoria. Menos, aquí sería sigma de 2x, pero como 2 es una cantidad constante, también sale fuera del símbolo sumatoria. Y finalmente, más sigma de 5. ¿Ya? Los contadores tienen que ser la misma, de 1 hasta 6. ¿Listos? Y aquí nosotros ya podemos dar valores para x, haciendo que x varíe. Entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, el índice superior. Hasta ahí nada más. Es decir, sería así, ¿no? 3 que multiplica a la suma de los cuadrados de 1 hasta 6. El siguiente, ahora sumando, sería menos 2 que multiplica a 1 más 2 más 3 hasta 6. Más el último, que sería 5 más 5 más 5, porque aquí es constante. Estaríamos aplicando la primera propiedad. ¿Cuántas veces 5? 6 veces 5. Y ya está. Fíjense, estas sumas son fáciles de efectuar. Podemos obtener el resultado efectuando operaciones elementales. 261. Bien, entonces estas son las características o las propiedades que se cumple en una serie. Hay otra propiedad al cual se conoce como la propiedad telescópica, cuando se tiene sucesiones donde estas se diferencian es decir, la diferencia de términos consecutivos. Sigma de la diferencia de términos consecutivos, esta nos va a dar como resultado el término último aumentado en 1 menos el primer término. A esta propiedad se conoce como la propiedad telescópica. Bien, ahora pasemos a las sumatorias notables. Estas sumatorias notables usted recordará con mucha claridad. Si te piden la suma de los n primeros números naturales, ya usted dice de inmediato, ya eso es n por n más 1 sobre 2. Esta se puede expresar también como usando el símbolo sigma. Otra sumatoria notable es la suma de los números pares. 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta 2n. Esta también es conocida. Es n por n más 1, nada más. Que esta también se puede escribir como el símbolo sigma. Sigma de 2i. El siguiente, la suma de los números impares, que también es bastante conocido. ¿Cuál es el resultado? N al cuadrado. Para ello, el último término debe estar escrito de la siguiente manera, ¿no? 2n menos 1. Ahí identificamos el valor de n. A ese valor de n elevamos al cuadrado y ese será el resultado de sumar la suma de los números impares, de los n números impares, que también se puede escribir mediante el símbolo sigma. Sigma de 2i menos 1. Siguiente, que también es otra sumatoria notable, la suma de los n primeros números, pero elevadas al cuadrado. Esta es n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Que también podemos escribir usando el símbolo sigma. Sería sigma de i al cuadrado, cuando i va de 1 hasta n. Dando valores, ahí encontraremos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerda que el sigma significa suma, más 3 al cuadrado y así sucesivamente. Otra sumatoria notable es la suma de los cubos. La suma de los cubos se va a expresar de la siguiente manera. N por n más 1, todo sobre 2, pero todo ello elevado al cuadrado. Que también se puede escribir usando el símbolo sigma. Sigma de i al cubo. Otra, y esta también importante, si tenemos una suma donde se encuentra que es el producto de los números enteros positivos consecutivos, es decir, 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más y así sucesivamente, n por n más 1. Esta suma también es una
sumatoria notable, el cual se calcula como n por n más 1 por n más 2, todo sobre 3. Que escrito usando el símbolo sigma es i por i más 1, donde i va a variar desde 1 hasta n. Bien, estas son las principales sumatorias notables. Hay otras, pero es conociendo estas 6 sumatorias notables, ya nosotros podemos trabajar y desarrollar algunos ejercicios que impliquen con sumatorias notables. Ahora, vamos a ver una pequeña observación o una aplicación en este caso. Por ejemplo, si quiero sumar los pares del 1 hasta el 6, eso es facilísimo, ¿no? Podría sumar 2 más 4 más 6. Pero como aquí es el doble, decimos entonces 2 más 4 más 6 hasta 12. Puedo sumar como es, son cantidades pequeñas, puedo sumar, ¿no? 2 más 4, 6 más 6, 12 más y el siguiente, que sería en este caso 8, y así sucesivamente puedo sumar y encontrar el valor. O puedo aplicar la propiedad. La propiedad me dice que debe ser n por n más 1. Debo identificar quién es n. Entonces, a 12 debo escribir como 2 por 6. Entonces, n será igual a 6. Entonces, diríamos así. Este será 6 por 7. Resultado, entonces, de esta suma, 42. Estamos usando la propiedad B. Otra. Ahora la suma de los números impares. Consideremos que estas son los números impares, del 1 hasta el 25. Para poder aplicar directamente la fórmula, tendría que escribir 25, que es el último, como 2n menos 1. En este caso sería 2 por 13, que es 26 menos 1, va a salir 25. Entonces, n será igual a 13. Por lo tanto, entonces será 13 al cuadrado. Es decir, 169. De la misma forma, ahora cuando tenemos la suma del producto de números consecutivos, que también usando formulita, es decir, la parte F, podemos encontrar su valor. Sería 12 por 12 más 1 por 12 más 2, todo sobre 3, o 778. Bien, estas son entonces las sumatorias notables que vamos a tener en cuenta para resolver los ejercicios. Siguiente. Veamos ahora las sucesiones polinomiales. Diremos que las sucesiones polinomiales son aquellas sucesiones cuya característica o término general va a ser un polinomio de grado K. Casos particulares de las sucesiones polinomiales tendremos una sucesión polinomial de primer orden, o también conocida como progresión aritmética. Es cuando la diferencia de dos términos consecutivos de la sucesión numérica es una cantidad constante, al cual vamos a denominar la razón, cuyo término general sería así: T sub n igual a AN más B. Esta va a ser la característica. Ahora, a mí me interesa saber quién es A y quién es B. Entonces, si nosotros consideramos los términos de una sucesión, digamos n términos, entonces lo que vamos a hacer, según lo que nos dice el texto, vamos a hacer la diferencia de términos consecutivos, es decir, término 2 menos término 1. Y este resultado me va a dar una cantidad. Esa cantidad, digamos que sea R, también va a ser la misma cuando hago la diferencia entre el término 3 menos el término 2. Lo mismo entre el término 4 y el término 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando obtenemos en estas diferencias una cantidad constante, vamos a decir que esta sucesión es una sucesión polinomial de primer orden. Ahora lo que me interesa saber es quién es el término general. Entonces decimos, la razón será término 2 menos término 1. Y a su vez término 3 menos término 2 y así sucesivamente. La razón entonces es esa cantidad constante que se encuentra al hacer la diferencia de términos consecutivos. Ahora, el término general, o también conocida como la ley de formación. ¿Cómo lo vamos a hallar? Aquí ya sabemos que genéricamente se escribe como el término general será A más N más B. ¿Y quién es A y quién es B? Ese es mi objetivo, obtener. Para ello vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar el término que no es parte de la sucesión, pero que matemáticamente se puede calcular. Es decir, haciendo una reconstrucción. Por ejemplo, por aquí voy a decir, ya sé que en las diferencias es una cantidad constante, R. Entonces voy a decir, término 1 menos R me debe dar el término
anterior al primero. O también el término 2 menos R me debe dar el término 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el término anterior al primero, se va a calcular entonces haciendo la diferencia entre el término 1 menos R. A esa diferencia vamos a llamar T sub 0, al cual conoceremos de aquí en adelante como el término anterior al primero. Repito, ese término no existe en la sucesión, pero que matemáticamente sí podemos calcular. Bien, entonces, en base a este término anterior al primero, el término general se puede calcular entonces de la siguiente manera. Por una parte, tendremos que el término general siempre se va a poder calcular como el primer término más n-1 multiplicado por r. Esa será la ley de formación del término general en una sucesión polinomial de primer orden. Otra forma de hallar el término general es considerando el término anterior al primero. Es decir, será así. Término enésimo será n por r más el término anterior al primero. El término general, entonces. Ahora, veamos el número de términos. N nos va a indicar la cantidad de términos de una sucesión polinomial de primer orden. Esta sucesión o esta cantidad de términos se puede calcular como el primer término menos el enésimo término menos el primer término, todo sobre la razón. A esa cantidad aumentamos en 1. Ahora, usando el término anterior al primero, podemos decir también que la cantidad de términos se calcula como la diferencia entre el último término menos el término anterior al primero, todo sobre R. Cualquiera de estas dos nos va a permitir calcular la cantidad de términos de una sucesión polinomial de primer orden. Ahora, si queremos calcular la suma de los n primeros términos, para calcular la suma de los n primeros términos va a ser esta igual a la semisuma del primer término y el último término, todo multiplicado por la cantidad de términos que se está sumando. Ahora también el análisis combinatorio nos va a permitir expresar también el término general de una sucesión polinomial de primer orden y también la suma de términos. Entonces, cuando se tiene o se quiere calcular el enésimo término de una progresión aritmética, diríamos así. El término enésimo será término 1 multiplicado por la combinación de n-1 en 0, más r multiplicado por n-1 en 1. Recordar que el paréntesis y arriba nk significa combinación de n en k. ¿Y cómo se calcula? Como el factorial de n dividido entre k factorial y esta todavía multiplicado por la diferencia de n menos k factorial. En este caso podemos decir, por ejemplo, ¿no? Esta representación entre paréntesis nk es lo mismo que decir también c de n en k, para decir combinación de n en k. Otra observación, el factorial de n no es otra cosa más que el producto de todos los números anteriores a él, inclusive el mismo. Por ejemplo, si decimos el factorial de 5 será 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Todos los números enteros positivos anteriores a él, al 5, inclusive el mismo. Ahora, si tenemos la combinación de n en 0, esta siempre nos va a resultar 1. La combinación de n en 1 nos va a resultar n. La combinación de n en n nos va a resultar 1. También 1. Ahora, para calcular la suma de términos de la progresión aritmética, diremos, usando combinaciones, será la suma de n términos se calcula como el primer término multiplicado por la combinación de n en 1, más r, que es la cantidad constante, multiplicada por la combinación de n en 2. Entonces, otra forma de poder averiguar la cantidad de, perdón, el término general de una sucesión polinomial de primer orden y a su vez la suma de n términos de la sucesión polinomial del primer orden, lo podemos hacer también entonces de dos formas. Primera, tal y como se indicó, y luego usando combinaciones. Bien, hasta aquí entonces las sucesiones polinomiales de primer orden. Veamos ahora la sucesión polinomial de segundo orden. La sucesión polinomial de segundo orden
cuyo término general va a tener esta característica. Es un polinomio en grado 2, cuya variable en este caso va a ser n. Entonces el término general será a multiplicado por n al cuadrado más b por n más c. Ahora, así como hicimos en el caso anterior, considerando los términos de una sucesión polinomial, podemos reconstruir o buscar una relación con respecto al proceso anterior. Es decir, hacer la diferencia de términos consecutivos. Asumamos que al hacer la diferencia de t sub 2 menos t sub 1, como resultado nos salió r sub 1. Al hacer la diferencia de t sub 3 y t sub 2, o consideremos que sea r sub 2. Y así entonces uno puede notar que al hacer estas diferencias encontramos cantidades que son distintas. Eso bastará para afirmar que esta sucesión es una sucesión, o perdón, que no es una sucesión polinomial de primer orden. Una vez hecho estas diferencias, ahora lo que vamos a hacer es la diferencia de términos consecutivos. Otra vez, al hacer esta diferencia, ahora sí vamos a encontrar una cantidad constante, como en el caso anterior. En la segunda fila, si encontramos una cantidad constante, diremos que esta sucesión es una sucesión polinomial de segundo orden. Basta con encontrar en la segunda fila cantidades constantes al hacer la diferencia. Con eso nos garantiza que la sucesión polinomial es de segundo orden. Ahora, también podemos usar el término anterior al primero. No es parte de la sucesión, pero sí podemos usarlo. ¿Para qué? Para encontrar el término general de la sucesión. Es decir, como en las diferencias encontramos cantidades constantes, entonces aquí debe ser también S. Luego voy a hacer la diferencia entre R1 menos S y encontraré una cantidad que está anterior a R sub 1. ¿Quién será? Voy a decir que sea R sub 0. Lo mismo puedo hacer ahora con T sub 1. Hago la diferencia entre T sub 1 y R sub 0 y encontraré una cantidad que en este caso vamos a decir que se denomine T sub 0. Este T sub 0 va a ser el término anterior al primero. En base a este término anterior al primero, vamos a encontrar entonces el término general en función de estas cantidades que estamos observando. Así descubriremos quién es A mayúscula, quién es B mayúscula y quién es C mayúscula. Digo así entonces, la ley de formación o el término general de esta sucesión tiene la siguiente característica. Primero, a la cantidad constante que nos ha salido en la segunda diferencia, le vamos a sacar la mitad. Por eso aquí anoté mi. Le sacamos la mitad. Entonces será S sobre 2. A ello multiplicamos por n al cuadrado, porque nos va a generar una sucesión polinomial de grado 2. Listos. Ahora voy a calcular el coeficiente que va a acompañar a n. En este caso voy a decir, ahora nos centramos en R sub 0. A R sub 0 le voy a restar lo anterior. Por eso escribo aquí RA. Restar lo anterior. Es decir, R sub 0 menos S medios. Entonces escribimos así, R sub 0 menos S medios, multiplicado por N. Y finalmente vamos a escribir lo mismo, es decir, el término anterior al primero. Lo mismo. Más T sub 0. Así entonces decimos, como regla práctica, míralo, como una mnemotecnia para recordar cómo construir el término general de una sucesión polinomial cuando haces las diferencias de términos consecutivos. Así aquí podemos ya identificar. Puedo decir que este A mayúscula, que es coeficiente de n al cuadrado, será justamente S sobre 2. Este B mayúscula, que es coeficiente de n, será lo que aparece en paréntesis. R sub 0 menos S medios. Y finalmente C mayúscula será T sub 0. Listos. También otra forma de encontrar estas cantidades A, B y C es la siguiente. Voy a borrar lo que acabo de anotar. Se puede también entonces escribir de la siguiente manera. Vamos a decir ahora, vamos a desaparecer esa mnemotecnia de míralo. Ahora podemos escribir, por ejemplo, que a la cantidad constante le vamos a igualar a 2A. De tal manera que A va a ser S medios, similar a lo que ya hicimos. Luego a R sub 0 vamos a igualar con A más B. Como del anterior ya tengo el valor de A, porque sería S medios, reemplazamos en la suma de A más B igual a R sub 0. Al reemplazar voy a tener el valor de B. Y así, y el último será C. Es decir, quedará así, ¿no?
el término general será A por N al cuadrado más B por N más C. Un ejemplo para poder, para no estar hablando en abstracto, diríamos así. Tengo esta sucesión de términos 5, 11, 19, 29 y 31. Y esta continúa. Ahora, quiero saber si esta sucesión es una sucesión polinomial de primer orden o progresión aritmética o es una sucesión polinomial de segundo orden. Entonces, lo que voy a hacer primero es hacer las diferencias de términos consecutivos. Al hacer las diferencias, puedo notar entonces que estos números no son iguales. Al no ser iguales, entonces descartamos la posibilidad de que sean sucesión polinomial de primer orden. Ahora voy a seguir haciendo las diferencias. Al hacer las diferencias, en este caso las segundas diferencias, encontramos o notamos que obtenemos una cantidad constante. Entonces, aquí ya puedo asegurar que esta sucesión es una sucesión polinomial de segundo orden. Ahora, yo quiero saber el término general. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para ello tengo que encontrar el término anterior al primero, que sería una forma, ¿no? Entonces, sabemos que por reconstrucción, aquí debe ser el mismo 2, porque en las segundas diferencias siempre obtenemos una cantidad constante. Y luego hago la diferencia entre 6 menos 2, resultado 4. Y luego voy a hacer la diferencia entre 5 menos 4, resultado 1. Ya está. Y con estos coeficientes voy a escribir el término general. ¿Cómo decimos o cómo sería el término general? Será a la cantidad constante que nos ha salido, le vamos a sacar la mitad. ¿No? Le sacamos la mitad. Entonces, mitad de 2 sería 1. Y a ese resultado multiplicamos por n al cuadrado. 2 sobre 2 por n al cuadrado. Luego, ahora el siguiente sumando. Dice, restamos lo anterior, es decir, 4 menos 1. 4 menos 1 o 4 menos 2 sobre 2, que es lo mismo en realidad, multiplicado por n. Más el término anterior al primero. A él no hacemos ninguna operación, decimos copiamos lo mismo. Más 1. Y esta será el término general de este ejemplo. Cada elemento de este ejemplo debe cumplir esta característica. Ahora también podemos hacer por la técnica de igualar a la cantidad constante, igualamos a 2a y ahí podemos Profesor, obtener el valor. una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué de 29 pasa a 31? ¿No debería ser 41? A ver. 29. Ajá. Cierto. Gracias por la observación. Aquí es 41. Perfecto, sí, tiene muchísima razón. Ya. Entonces, ahí había un error de tipeo, ¿ya? Entonces, hemos encontrado el término general de esta sucesión ya en forma explícita, ¿no? Teniendo como términos ya numeritos. Entonces, así decía que podríamos, usando también esta forma, 2a igual a 2, a más b igual a 4 y c igual a 1, también podemos escribir el término general. O haciendo operaciones a lo que ya hemos encontrado, sabemos que el término general será n al cuadrado más 3n más 1. Listos, ahora usando el análisis combinatorio, ¿cómo sería? Para calcular el término enésimo de la progresión aritmética o sucesión polinomial, en este caso de segundo orden, sería t sub n será t sub 1, que sería, ahora, ¿quién sería t sub 1 en nuestro ejemplo? A ver. En nuestro ejemplo, ya no consideramos el término anterior al primero, es decir, estos numeritos que hemos calculado ya no será de nuestro interés. Ahora vamos a usar estos valores que están apareciendo por aquí. Estos valores. ¿Quién va a ser t sub 1? T sub 1 va a ser 5. ¿Quién va a ser r sub 1? R sub 1 va a ser 6. ¿Y quién va a ser s? S va a ser 2. Nosotros podemos reemplazar, hacer operaciones y encontraremos el término general. Y este término general que vamos a calcular nos debe salir lo mismo que ya hemos calculado. Eso es con respecto al término general. Ahora, a la suma de los n primeros términos, diremos la suma de los n primeros términos será t sub 1 multiplicado por la combinación de n en 1, más r multiplicado por la combinación de n en 2, más s multiplicado por la combinación de n en 3, y así sucesivamente. Entonces, aquí también sabemos quién es t sub 1. Para nuestro caso particular, t sub 1 será 5. R sería 6
y ese sería 2. Bien, vamos al resolver un ejercicio, vamos a ver estas aplicaciones. Aquí lo que debo hacer notar es que en una sucesión polinomial de segundo orden, no tenemos una fórmula tal como en el caso de las progresiones aritméticas o sucesión polinomial de primer orden. No tengo una fórmula para calcular el término o la suma de los n primeros términos, pero usando el análisis combinatorio lo podemos hallar. Es más, esta forma de expresar el enésimo término o la suma de los n términos no solamente es válido para una sucesión polinomial de primer orden, también para una sucesión polinomial de tercer orden. Como vamos a ver en este caso. Ahora tenemos nuestra sucesión, hacemos las diferencias y al hacer las diferencias encontramos cantidades distintas. Otra vez hacemos diferencias, en estas diferencias vamos a encontrar también cantidades distintas. Entonces ya dejaría de ser sucesión polinomial de segundo orden. En las terceras diferencias, ahí vamos a encontrar una cantidad constante. Si se da ello, diremos que esta es una sucesión polinomial de tercer orden. Ahora, aquí ya obviamente no vamos a tener cómo calcular el enésimo término. No hay una forma, al menos no se ha descubierto. Pero sí, usando combinaciones lo podemos hacer. Usando combinaciones podemos hallar el término general, que sería A sub 1 multiplicado por la combinación de n menos 1 en 0, más B sub 1, ya sabes quién son A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Oh, perdón, en este caso ya D, nada más. Es B sub 1 por la combinación de n menos 1 en 1, más C sub 1 por la combinación de n menos 1 en 2, más D combinación de n menos 1 en 3. Y también la suma. Fíjense, la suma también se puede calcular en una sucesión polinomial de tercer orden. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos esta sucesión. Esta sucesión voy a hacer las diferencias o las primeras diferencias. Al hacer las primeras diferencias, fíjense que obtenemos números diferentes, 0, 2, 10, 24. Hago las segundas diferencias, también obtengo cantidades diferentes. Voy a hacer ahora las terceras diferencias. Al hacer la tercera diferencia, notamos que sí encontramos una cantidad constante. Entonces, esta sucesión de inmediato digo que es una sucesión polinomial de tercer orden. Ahora, ¿cómo voy a hallar el término general? Vamos a usar directamente análisis combinatorio. A sub n será 1, ya recuerda que 1, ¿quién es? Es el primer término, multiplicado por la combinación de n menos 1 en 0. Más 0. ¿Quién es 0? 0 es el término o el primero de las primeras diferencias, multiplicado por la combinación de n menos 1 en 1. Más 2, que sería el primero de las segundas diferencias, multiplicado por la combinación de n menos 1 en 2. Más, y el último, la cantidad constante, 6, multiplicada por la combinación de n menos 1 en 3. Y así, entonces, hacemos operaciones con las combinaciones y vamos a obtener como resultado que el término enésimo de esta sucesión polinomial de tercer orden es n al cubo menos 5 veces n al cuadrado más 8n menos 3. Fíjense, entonces, las combinaciones aquí se convierte en una herramienta potente. Lo que hemos visto para el primer caso, para el segundo caso son particulares, pero las combinaciones es herramienta potente. Y no solamente funciona para una sucesión polinomial de tercer orden, funciona para cuarto orden, para quinto orden en general. Entonces, las combinaciones es una herramienta potente. No solamente nos permite calcular el enésimo término, también nos permite calcular la suma de términos. Aquí nos dicen que esta sucesión, nos dan esta sucesión y nos piden determinar la ley de formación. Ya lo tenemos. Luego dice, el sexto término, debemos hallar el sexto término. Para hallar el sexto término, lo único que tenemos que hacer es reemplazar donde veamos n, reemplazamos por 6 y encontraremos el sexto término. En este caso, haciendo operaciones, vamos a obtener que esto es 81. Y también podemos sumar, ¿no? Dice, y la suma de los 6 primeros términos. Para calcular la suma, aplicamos esta formulita, nada más. Reemplazamos los valores de A sub 1, B sub 1, C sub 1, y ahora en lugar de n vamos a escribir 6. Sería A sub 1 es 1. 1 multiplicado por la combinación de 6 en 1, más 0 multiplicado por la combinación de 6 en 2, y así sucesivamente. Entonces, aquí, al hacer operaciones, se va a encontrar que la suma de los 6 primeros términos será 136. Bien, hasta aquí, voy a ver cómo vamos con el tiempo. Hasta aquí, entonces, las sucesiones polinomiales. Esta se puede extender, repito.
Se puede extender para una sucesión polinomial de cualquier orden, ¿ya? Se puede extender. Pero en un examen de admisión, a lo más te viene de segundo orden. Y si te viene de tercer orden, es algo simple, ¿ya? Si en caso te viene. A lo más te puede venir una sucesión polinomial de segundo orden. Bien, entonces, cuando queremos generalizar para una sucesión polinomial de cualquier orden, ya es un estudio posterior. No es parte de la, en este caso, de la currícula o de los temas que se toman en un examen de admisión. Veamos ahora una sucesión que es que va a ser una sucesión distinta o que va a tener una característica distinta a lo que hemos visto hace un momento. Es decir, ya no vamos a hacer las diferencias. Ahora lo que vamos a hacer es las divisiones. Vamos a dividir términos consecutivos. Diremos entonces que una progresión geométrica, o también conocida como sucesión geométrica, es una sucesión donde al hacer la división de términos consecutivos encontraremos una cantidad constante. A esa cantidad constante le vamos a llamar también razón. Es decir, la razón Q será A sub 2 entre A sub 1 o A sub 3 entre A sub 2 y así. División de términos consecutivos siempre nos dará una cantidad constante. Cuando sucede ello, decimos que es una progresión geométrica. O también podemos decir, si conocemos el primer término, multiplicamos por esta cantidad constante, encontraremos el segundo término. Para encontrar el tercer término, al segundo término le voy a multiplicar por esta cantidad constante Q y encontraremos el tercer término. Y así sucesivamente. Entonces, el término general va a tener esta característica. El término general será el primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. N recuerda que es la cantidad de términos. Ahora, si queremos calcular la suma de los n primeros términos de esta progresión geométrica, esta se va a calcular considerando que esta progresión geométrica tiene, o esta sucesión geométrica tiene finitos términos. Si tiene finitos términos, podemos calcular entonces de la siguiente manera. La suma será el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Todo sobre la razón menos 1. Ojo, repito aquí, cuando los términos de esta sucesión son finitos. Ahí se puede expresar esta suma. Ahora, ¿qué pasa si es infinito? Ahí ya las cosas cambian. Ahí tiene que haber una característica especial para que se pueda efectuar la suma. Decimos entonces, dada esta sucesión, una serie. Perdón, dada esta sucesión, una serie es la adición indicada de los términos de la sucesión. Así, por ejemplo, si esta sucesión, fíjense aquí, viene A sub 1, A sub 2, A sub 3, así hasta A sub n, y luego viene puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que esta sucesión tiene infinitos términos. Entonces, si quiero sumar estos infinitos términos, esto va a ser posible siempre y cuando sucede lo siguiente. Debe suceder que esta progresión geométrica debe ser una progresión geométrica decreciente. Si es decreciente e infinita, se puede efectuar la suma. Y su suma se calcula de esta manera. Suma infinita será el primer término dividido entre 1 menos la razón. Para que suceda o para que se pueda efectuar la suma de los términos de una progresión geométrica, primero debe ser decreciente. Que sea decreciente significa que el cociente, perdón, en este caso Q, que sería la razón debe estar entre 0 y 1. Si la razón es menor que 1, esta suma, por más que tenga infinitos términos, se puede efectuar la suma. Ahora, ¿qué pasa si la progresión geométrica es creciente? Ahí ya la suma de términos infinitos no será posible, salvo tal vez algunas características que podemos descubrir, ¿ya? Pero aquí también debo hacer la observación, si en un examen de admisión, un examen de examen ordinario, si te ponen una pregunta de una progresión geométrica, una suma infinita, por ahí vas a encontrar que esa razón va a ser menor que 1. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor que 1, aquí hay otros estudios que hay que hacer que no corresponden a esa etapa. Listos, entonces, consideremos esta suma. O podemos decir progresión geométrica cuyos términos serían un medio, un sexto, 1 sobre 18, 1 sobre 54 y así. Serían los términos de la progresión. Ahora, estos términos de esta progresión se están sumando. Entonces ya estamos hablando de la suma infinita.
de los términos de esta progresión. Ahora, para que sea esta progresión geométrica, debo encontrar una razón para estar seguro que es una progresión geométrica. Si esta razón es menor que 1, entonces ya puedo pensar en la suma. Entonces, lo primero que debo hacer es encontrar la razón. Dividimos 1/6 entre un medio. Encontraremos como resultado 1/3. Ahora, dividimos 1/18 entre 1/6, que vamos a encontrar como resultado también 1/3. Y así, cuando hacemos la división de términos consecutivos, estamos encontrando una cantidad constante. A esta cantidad constante estamos llamando razón. Entonces, la razón es 1/3. Si la razón es 1/3, obviamente es menor que 1. Y como es menor que 1, esta suma se puede calcular. ¿Y cómo calculamos la suma? Directamente decimos la suma será el primer término, que sería en nuestro caso 1/2, primer término dividido entre 1 menos la razón, 1/3. Esta fórmula tan elemental nos permite calcular la suma infinita cuando esta tiene razón menor que 1. Luego aquí hacemos operaciones elementales y obtendremos como resultado que esta suma infinita es 3/4. 3/4. Listos. Hasta aquí entonces, hasta aquí progresión geométrica y la suma de términos, la suma infinita de términos de una progresión infinita. Veamos ahora ejercicios que corresponde a esta parte. Veamos cómo estamos con el tiempo. Profesores, receso. Muy bien, sí, acabo de ver mi reloj. Tengo aquí 4:54. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces, chicos. Regresamos en 15 minutos.